Muy buenas a todos, ¿qué tal chicos? Bueno, como veis, tenemos una nueva clase de este módulo 6. Esta vez empezamos con el análisis biomecánico en el press de banca. Y nada, es un formato relativamente diferente al que venimos haciendo. Ahora solo estaréis viendo la pantalla. Y lo que vamos a hacer va a ser, pues, explicaroslo de una manera muchísimo más visual, por lo que al fin y al cabo tampoco necesitáis, digamos verme, porque donde nos vamos a centrar va a ser en el análisis biomecánico en sí, en el que vamos a hacerlo de diferentes fotos que hemos tomado de algunos vídeos que hemos sacado de diferentes variantes de este press de banca. Lo vamos a hacer sobre todo con las variantes, digamos, del agarre, es decir, vamos a coger un agarre ancho, un agarre estrecho, un agarre medio y vamos a ir a verlo analizarlo en diferentes planos de movimiento. Entonces, para empezar en esta parte del curso, el objetivo que vamos digamos, a tratar de alcanzar va a ser pues que todo ese fundamento biomecánico que os venimos enseñando al fin y al cabo desde todo el curso, pues que sobre todo aquí lo sepáis aplicar en este punto de estancamiento. Y también, sobre todo, pues que sea muchísimo más útil y que cambiéis vuestra percepción de ver el levantamiento con cargas, al fin y al cabo, que aparte de en el press de banca lo podáis extrapolar a muchísimos ejercicios más y vamos a meternos ya en materia. Pero para ello antes necesitamos repasar esos conceptos básicos que estuvimos viendo durante el módulo 1. Entonces nada, vamos a hacer un pequeño repaso para refrescar bien la memoria y a partir de ahí ya meternos en materia. Así que empezamos ya. Empezamos con los conceptos básicos. Como bien decimos, vamos a repasar algunas cositas, sobre todo los planos, en el sentido de vamos a hacer movimientos. Al fin y al cabo, cuando nosotros levantamos una carga, al fin y al cabo estamos realizándolo en un plano de movimiento, ¿no? Porque si no, no tendría sentido esta parte de la biomecánica, con lo cual vamos a ver pues los distintos planos que tenemos y los distintos ejes que lo cortan. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a un plano sagital, vemos que sería este plano de aquí, que nos corta, digamos, en dos hemisferios. Tendríamos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Entonces, como veríamos, digamos que el eje pasaría por aquí, sería en este sentido. Al fin y al cabo, al plano sagital, veíamos en el módulo 1 como el eje que le corresponde es el eje que va de lateral, de esta parte de aquí, de lateral a medial, es decir, hacia el medio. Entonces lo llamaremos lateromedial. Si nos vamos, por ejemplo, al plano frontal, vemos que sería este plano de aquí, que nos corta, digamos, en parte anterior y en parte posterior. La parte anterior sería esta de aquí, la parte posterior la que está, pues fuera, digamos, detrás de esta, digamos, pared, de esta membrana. Y el eje que lo corta, el eje que lo traspasa, pues va desde la parte anterior. Imaginaros, por ejemplo, que vamos a tomar el hombro como referencia, desde la parte anterior hasta la parte posterior. Después teníamos ese plano transversal que nos corta, digamos, por la mitad del cuerpo y nos lo divide en dos mitades, parte superior y parte inferior. Y sería, digamos, este eje de aquí, justo donde estoy indicando aquí con la flechita, en el cual lo que nos va a hacer es ir desde superior hasta inferior, con lo cual este eje lo vamos a llamar supero-inferior. En cuanto a los movimientos que hacíamos, veíamos que al plano frontal en el plano frontal se dan dos movimientos, que son la abducción y adducción. La abducción es, por ejemplo, tomando el brazo como referencia, cuando nosotros lo elevamos hacia arriba, en este sentido, y lo separamos del cuerpo, estamos haciendo una abducción, y cuando lo acercamos al cuerpo, estaremos haciendo una adducción. Luego, si nos vamos a la flexión y a la extensión, nos tenemos que ir a ese plano sagital, que sería este plano de aquí, y lo que haríamos sería una flexión, que sería cuando nosotros vamos hacia adelante, es decir, flexionamos ese hombro hacia adelante, y una extensión, pues lo haríamos hacia atrás, hacia esta parte de aquí. Y luego en el plano transversal, este plano de aquí, lo que haríamos sería una rotación interna, que sería cuando giramos en este sentido, es decir, hacia acá. Cuando la palma, digamos que cuando gira está justo mirando a la pierna, y rotación externa pues sería hacia el otro lado, cuando la palma gira dando esa parte de la palma pues hacia afuera. Entonces,
Aquí, como vemos, pues tenemos esos movimientos, la abducción y la aducción en ese plano frontal. Aquí estaría el eje, como bien vemos, ese eje antero-posterior, la flexión y la extensión en ese plano sagital, y el eje lo marcaríamos aquí, que sería de lateral a medial, lateromedial. Luego tenemos rotación interna, rotación externa, el plano sería transversal y ese eje lo tomaríamos de referencia aquí, que sería ese eje superinferior, y luego también tendríamos ese último plano del que hablábamos en el módulo 1, que es ese plano horizontal, que lo que viene a ser es al fin y al cabo un plano transversal, solo que tomamos como referencia, digamos, otra posición anatómica como la que puede ser en esa abducción. Entonces, cuando hacemos, digamos, esa rotación, que al fin y al cabo sería una especie de rotación, lo que hacemos es, a partir de esa aducción que nosotros estamos realizando, pues, una vez que nosotros giramos mediante este eje, pues acercamos, que sería esa aducción, una aducción horizontal, y cuando separamos, una abducción. En cuanto a conceptos básicos, pues vamos a repasar un poquito también esos conceptos que veíamos en este módulo 1 del que os estamos hablando, y vamos a empezar por la fuerza. La fuerza, al fin y al cabo, era masa por aceleración, y es tan fácil como que si yo tengo una masa y le aplico una aceleración mayor, pues al fin y al cabo voy a aplicar más fuerza, voy a levantar a mayor velocidad, etcétera. La fuerza reactiva era esa fuerza que me devuelve esa superficie donde aplico la fuerza cuando nosotros hablábamos de la ley de Newton, que al fin y al cabo lo que esta nos explica es que cuando nosotros aplicamos una fuerza ante una superficie, esa misma superficie me va a devolver esa misma fuerza que yo estoy aplicando en la misma magnitud, pero en la misma magnitud y en la misma dirección, pero en sentido contrario. Es decir, si yo la aplico hacia arriba, ella me la devuelve hacia abajo. El brazo de palanca es, digamos, esa línea que va desde el punto de aplicación de fuerza hasta el eje. El brazo de momento es esa perpendicular que corta la línea de la proyección de la fuerza que pasa por el eje, que esto lo veremos después también de un modo más práctico y muchísimo más visual, con lo cual no me voy a adentrar mucho en este punto, porque me interesa que os quede claro viéndolo al fin y al cabo en las siguientes diapositivas. Y ese torque, que al fin y al cabo el torque sería una operación matemática, pero nosotros no lo vamos a hacer así para nada, porque al fin y al cabo lo que queremos es que esta parte de la biomecánica sea muchísimo más aplicada, más que tener que irnos al papel, y que vosotros al fin y al cabo la podáis llevar hacia un aspecto práctico, y pues que lo podáis aplicar en vuestros entrenamientos, con lo cual no vamos a decir ni fórmulas matemáticas ni nada. Hablaremos de torque para referirnos a esa capacidad rotacional que tiene esa fuerza. Es decir, cuando digamos que tiene más torque, nos vamos a referir a que esa fuerza, al fin y al cabo, lo que nos va a hacer es generarnos más fuerza. Y cuando tenga menos torque, pues esa misma fuerza nos va a generar menos fuerza, dependiendo de dónde esté, en un sitio u en otro, de cuántos grados de ángulo de fuerza tenga, etcétera. Lo veremos más adelante. Aquí teníamos este pequeño ejemplo del análisis biomecánico. Teníamos necesitábamos de diferentes partes para poder hacerlo. Necesitábamos de esa dirección de la fuerza, que al fin y al cabo, como hablábamos, era esa fuerza reactiva, que lo que hace es que si yo, por ejemplo, haciendo un press de banca, genero una fuerza en este sentido para levantarla, pues es esta carga, esta barra con estos discos, la que me genera esa fuerza contraria, que sería en este sentido, hacia abajo. Teníamos ese brazo de palanca, que es esta línea roja, que lo que decíamos que era esa línea, digamos, que va desde ese eje, que lo tomamos como referencia del hombro, hacia el punto de aplicación de fuerza, que sería justo donde está contactando esa mano con la barra. Ese es el punto de aplicación de fuerza. La proyección de la fuerza sería pues estas líneas aquí, que sería pues digamos que podríamos hacerlo como proyección de la fuerza, podríamos coger esta flecha, que será como hagamos próximamente, y tirarla hacia abajo, y al fin y al cabo ya tenemos pues esa dirección de fuerza y ese sentido de la fuerza. Y luego también lo que hacíamos era trazar ese brazo de momento, que el brazo de momento era pues esa carga rotacional, al fin y al cabo estaba totalmente relacionada con el torque, con lo cual el brazo de momento va a ser esa representación gráfica que nos va a dictar si esa carga va a tener mayor torque o menor torque, es decir, mayor carga rotacional o menor carga rotacional. Con lo cual vemos que, por ejemplo, aquí en este plano, en un plano, digamos, por ejemplo, lo podríamos tomar como horizontal, pues ese brazo de momento, digamos que es significativo. En cuanto a conceptos básicos, también os proponíamos un
un pequeño problema, una pequeña reflexión, que os preguntábamos que si a mayor brazo de momento había una mayor carga rotacional. Y como bien veíamos, teníamos a dos sujetos, uno era Juanito, otro era Jorgito. Juanito pesa 300 kilos y Jorgito pesa 100 kilos. Antes decíamos que el brazo de momento estaba totalmente relacionado con esa carga rotacional, con ese torque. A mayor brazo de momento decíamos que había un mayor torque, pero también tenemos que tener en cuenta esa carga externa, que sería pues esa barra, esos discos, esas mancuernas. Entonces, si nosotros, aun teniendo un brazo de momento menor, esa carga pues supera, digamos, por 3, por ejemplo, en este ejemplo, valga la redundancia, Juanito son 300 kilos y Jorgito son 100 kilos, pues obviamente Juanito, aunque tenga un menor brazo de momento, la mitad del brazo de momento que Jorgito, porque Juanito tiene 1,5 y Jorgito tiene 3 metros, pues al fin y al cabo por esos 300 kilos obviamente Juanito nos va a hacer muchísima más carga rotacional, va a tener muchísimo más torque, ya solo por lo que representa esa carga en cuanto a fuerza, en cuanto a peso. Entonces veíamos que también teníamos que tener en cuenta, pues, cuál es el peso de esa carga externa para tener en cuenta pues si teníamos mayor o menor carga rotacional, torque en sí, pero bueno. Nos vamos a ir a la parte práctica, así que nada, espero que os guste, estar muy atentos porque vamos a ver muchas cosas muy interesantes y nada, espero que os guste, así que sin más, vamos a ello. Bueno chicos, empezamos ya con este análisis biomecánico, nos vamos a ir a la parte práctica y vamos a empezar. Empezaremos con el plano sagital. Recordábamos que era este plano, el cual nos cortaba en dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, y el eje era ese que iba de lateral a medial, es decir, desde más lejos hasta más, digamos, cerca del eje del cuerpo, y por eso lo llamábamos lateromedial. Los movimientos eran flexión y extensión, y vamos a analizar dos articulaciones en este press de banco. Vamos a analizar el hombro y vamos a analizar el codo. Entonces, nos vamos a ir... primero nos vamos a ir a este plano sagital, a este agarre medio y analizando el hombro. Tenemos aquí esta pequeña leyenda para que sepáis qué significa cada cosa. Vemos como este pequeño circulito, esta pequeña C blanca, lo vamos a representar como si fuera el eje. Esta línea discontinua amarilla va a ser el brazo de palanca. Esta línea verde con dos flechas en cada extremo va a ser el brazo de momento, lo que nos va a dictar esa carga rotacional que va a haber. Y esta línea roja va a ser la dirección de la fuerza, ¿vale? De la fuerza reactiva. Entonces, vamos a empezar, vamos a ver qué nos dice este análisis biomecánico de las diferentes variantes en cuanto a agarres. De inclinación no lo vamos a hacer, pero al fin y al cabo es lo mismo. Lo único que tenéis que representar pues es estos mismos factores, estos mismos puntos, como son, pues como bien veíamos, el eje, el brazo de palanca, el brazo momento y esta fuerza. A partir de aquí lo podemos hacer todo y podemos representarlo y llevarnos muchísima información muy valiosa a casa para tener que reflexionar y ver si la técnica que estamos haciendo está bien o no está bien, o tenemos que hacer alguna variación, etcétera. Entonces, vamos a ver este agarre medio. Vemos como, por ejemplo, la zona de contacto de la barra, digamos que está en el esternón, pero un poquito más abajo. Vemos como el codo y el hombro están relativamente casi alineados. Bueno, tienen algo de abducción, pero tampoco mucha, digamos que no es muy excesiva. Nos estaríamos yendo a unos 45 grados más o menos, que luego lo veremos en ese plano frontal. Pero bueno, en cuanto al brazo de momento vemos pues que la verdad es que es bastante significativo. Vemos como aquí el hombro está, digamos, bastante activado. Esa parte del deltoides anterior, que como bien veíamos era flexor de hombro. Esa porción clavicular del pectoral mayor, que también sabíamos que era flexor de hombro. También seguramente el bíceps, porque veíamos que una de las partes del bíceps es también flexor de hombro. Y al fin y al cabo esto lo sabemos porque siguiendo esta dirección de la fuerza, de esta fuerza reactiva, si nosotros dejáramos caer la barra, al fin y al cabo lo que tenemos que pensar es en qué movimiento me está generando esta carga, que sería una extensión, es decir, esta parte del brazo caería hacia acá, estaríamos haciendo una extensión, con lo cual para devolver esa fuerza y resistir esta fuerza, este movimiento al que a mí me está llevando, bueno, concretamente a Borja, que es un chico del equipo,
que se ofreció voluntario para hacerle estas fotos tan buenas, pues al fin y al cabo a Borja vemos cómo le está llevando este brazo hacia extensión, con lo cual son sus flexores de hombro, como ven veíamos porción clavicular, deltoides anterior, bíceps, entre otros, también estaría por ahí el músculo subclavio, pero bueno, en cuanto así... a grosso modo vemos que son esos tres. En cuanto al hombro, luego veremos el codo, con lo cual vemos pues que ese brazo de momento ya nos está diciendo que esos músculos ya pues están relativamente preactivados y van a tener que ejercer una carga significativa para levantar esa barra en esta posición. También esto lo podéis hacer, pues efectivamente, yéndose al punto de estancamiento y ver ver qué es lo que pasa en ese punto de estancamiento. Nosotros el punto de estancamiento lo vamos a poner hipotéticamente como si estuviera justo al principio, nada más hacer la parada, con lo cual en todos los ejercicios lo vamos a analizar aquí, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver qué diferencia hay entre este agarre medio con un agarre estrecho. Bueno, pues como bien vemos, cuando hacemos un agarre estrecho, el brazo de momento va a ser muchísimo mayor. ¿Esto qué significa qué significa que cuando nosotros decimos que el brazo de momento es mayor? Pues efectivamente que la carga rotacional de esta fuerza, de esta barra, va a ser mayor. Es decir, ante una misma carga, porque aquí como bien veíamos la diferencia, pues sigue habiendo la misma carga, es decir, 20 kilos que pesa esta barra olímpica del Centro Power Explosive, al fin y al cabo es la misma carga, son 20 kilos. Lo único que al tener un mayor brazo de momento en este agarre estrecho, en este plano sagital, estos flexores de hombro van a tener que estar trabajando más, porque ya solo al aumentar ese brazo de palanca, porque aquí vemos como el brazo de palanca es menor en este agarre medio que en este agarre estrecho, automáticamente ese brazo de momento va a ser mayor aún, con lo cual van a tener que activarse más en esta parte del movimiento, van a ser más demandados en un agarre estrecho que en un agarre medio. Entonces, aquí, ¿qué estaríamos sacando, digamos, de jugo? Pues efectivamente que esos flexores van a tener que trabajar más que en un agarre medio. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros nos vamos a un agarre totalmente ancho? Bueno, pues como bien vemos, el agarre ancho, digamos que ya solo por tener esos grados de abducción mayores, nos vamos a ir a otro plano, digamos, como por ejemplo podría ser un plano diagonal. Pero bueno, no vamos a entrar en esa parte de la materia, nos vamos a centrar en esto. Entonces, al fin y al cabo, cuando yo abro ese hombro, hago esa abducción, al fin y al cabo lo que estoy haciendo es por reducir ese brazo de momento, porque también, como vemos, la zona de contacto de la barra es totalmente diferente. Aquí cuando teníamos un agarre ancho, a ver aquí, perdón. Aquí tenemos un agarre ancho y vemos cómo la zona de contacto es muchísimo más, digamos, está muchísimo más hacia arriba que la zona de contacto del agarre estrecho. Y aparte de eso también vemos como la posición del codo, es decir, aquí que está en una posición más abierta y aquí que está en una posición más cerrada, en este agarre estrecho, también nos va a dictar cuánto de brazo de momento se va a llevar ese hombro en los distintos tipos de agarres, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en el agarre estrecho, deciros también que lo que pasa al tener este agarre estrecho es que nos vamos a un plano muchísimo más sagital. Al fin y al cabo, cuando hacemos un press banca con agarre estrecho, nos limitamos a hacer una flexión de hombro y una extensión de codo. Obviamente, sabíamos que tanto el movimiento de flexión y extensión es completamente de este plano sagital. Entonces también vemos pues que es normal que haya un mayor brazo de momento en el hombro en este tipo de agarre. Entonces, haciendo un pequeño repaso de este plano, en este análisis del hombro, vemos como en el plano sagital está la variante que llevaría mucho más brazo de momento, la que haría que esos flexores de hombro estuvieran más activos, tuvieran que hacer mucha más fuerza, pues vemos cómo sería en el agarre estrecho, en primer lugar, en segundo lugar nos iríamos a un agarre medio y en tercer lugar nos iríamos a un agarre ancho. Entonces ya tenemos el hombro totalmente analizado y a partir de aquí pues podríamos sacar diferentes conclusiones a la hora de analizar pues ese brazo de momento. Por ejemplo, si vemos que tenemos un sticking point, sacar conclusiones del punto de estancamiento, pues por ejemplo digamos que Borja, imaginaros que tiene ese punto de estancamiento en el agarre estrecho y de repente hacemos un análisis biomecánico y decimos, vale,
vemos como en tu punto de estancamiento en este plano, donde más carga se van a llevar esos flexores es justo donde tienes ese punto de estancamiento. Entonces vamos a ver cómo están esos flexores. Le preguntamos a Borja, oye, ¿tú cómo te notas el deltoides anterior? En los ejercicios donde haces deltoides anterior notas que tienes un déficit de fuerza, notas mucho el deltoides anterior cuando haces un press de banca. Podemos utilizar varias estrategias al fin y al cabo, también hacer distintos test, que bueno, eso lo veremos en diferentes vídeos que podemos subir al canal. Eso es una cosa de la que todavía no hemos hablado, pero bueno, próximamente hablaremos de ello. De hecho, yo me encargaré personalmente de enseñaros por otras vías este tipo de información. Entonces, veríamos pues que efectivamente es normal, digamos, entre comillas, mediante este análisis biomecánico, pues que veamos que Borja tenga este punto de estancamiento ahí, porque al fin y al cabo ese brazo de momento es muchísimo mayor en este agarre estrecho. Igual lo que tendríamos que decirle a Borja es, vale, vamos a irnos a ese tipo de agarre donde reducimos mucho este brazo de momento, que sería en este agarre ancho, y vamos a ver qué tal te va. Vamos a probar, al fin y al cabo todo esto es ensayo y error y vamos a ver qué tal te va. Pero bueno, ya tenemos este hombro en este plano totalmente analizado. Entonces vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con el codo. El codo también veíamos que sus movimientos que tenía sobre todo eran flexión y extensión, aparte tiene otros movimientos, pero bueno, en cuanto al press de banca nos vamos a centrar en flexión y extensión. Entonces, al fin y al cabo, como bien repetimos, ese movimiento de flexión y extensión corresponde al plano sagital con un eje lateromedial. Entonces, vamos a empezar con este agarre medio, analizando el codo. Y como bien vemos aquí, al fin y al cabo, vemos como tanto el brazo de palanca como la línea de fuerza es casi igual, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, esta foto debería haber estado sacada desde un poquito más a la izquierda para que se vea totalmente bien, pero bueno, nos podemos hacer una idea que obviamente está completamente alineada tanto ese brazo de palanca como esta línea de la proyección de la fuerza, de la dirección de la fuerza. Entonces, como bien vemos, pues aquí no habría apenas ningún tipo de brazo de momento, porque al coincidir estas dos no podemos trazar ninguna perpendicular que cruce en ninguna de ellas, como bien era ese brazo de momento. Entonces, bueno, vemos como en el agarre medio, en este análisis del codo, en el plano sagital, pues no tendríamos ningún tipo de problema en cuanto a el brazo de momento que hay. Pero bueno, vamos a ver, por ejemplo, qué habría en un agarre estrecho. Bueno, pues en el agarre estrecho también vemos como no hay tampoco brazo de momento, ya que al fin y al cabo pues pasa lo mismo que en este agarre, que en el anterior agarre medio. Tanto el brazo de palanca como la línea de la proyección de fuerza coinciden ambos. Entonces, vemos como tanto en el agarre medio como en el agarre estrecho no vemos ningún tipo de brazo de momento, de carga rotacional sobre ese codo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si nos vamos a la siguiente variante, que sería ese agarre ancho? Bueno, pues como vemos, aquí tenemos dibujado la C blanca, que sería el eje, como si estuviera aquí el codo. Digamos que aquí tenemos que imaginarnos un poco como si estuviéramos viendo a través de la barra, ¿vale? De rayos X, pero bueno. Entonces, vemos como aquí estaría el codo, ese brazo de palanca sería desde aquí hasta aquí, desde el eje hasta la línea de aplicación, hasta el punto de aplicación de fuerza. Esta sería la dirección de la fuerza, y como vemos, aquí ya vemos que hay un pequeño brazo de momento. Hay un pequeño brazo de momento que lo que significa es que ya hay una carga que me está ejerciendo una rotación en el codo. Y esto significa que si me ejerce una rotación en el codo, me la tiene que ejercer en un sentido. Y si me ejerce esa rotación en un sentido, significa que la musculatura que hace que esa fuerza no me resista, es decir, no me venza, va a tener que estar activándose. Entonces, el sentido será, en este ejemplo, en este agarre ancho, será completamente las agujas del reloj. Es decir, si a nosotros le dijéramos a Borja que se dejara llevar por el sentido de la fuerza, es decir, por cómo está aplicándole fuerza a esa barra, veríamos como seguramente, obviamente, 100%, no seguramente, vamos, esta mano se iría y giraría hacia este sentido, en el sentido de las agujas del reloj, provocando una flexión de codo.
Entonces, ¿qué significa si gira en este sentido? Pues que para evitar esto es la musculatura que hace el movimiento contrario, es decir, si nos provoca una flexión de codo, es la musculatura que nos tiene que provocar una extensión de codo, la que tiene que preactivarse y la que tiene que activarse para frenar esa inercia, esa carga a la que nos lleva la barra. Con lo cual vemos que en un agarre ancho, digamos que sacando la conclusión de este ejemplo, sería que en un agarre ancho ya vemos cómo hay un brazo de momento, aunque sea pequeño, pero ya hay, y esto al fin y al cabo pues tenemos que tenerlo en cuenta cuando queremos, por ejemplo, tirar un 1RM, pues ya vemos cómo esa musculatura extensora de codo, como serían esos tríceps, ya tienen que partir de una preactivación para resistir esa flexión de codo a la que nos quiere llevar ese peso, que en este caso sería la barra. Con lo cual, en conclusión, en un agarre ancho hay una preactivación del tríceps en todo momento, ya solo por esa posición en la que nosotros tenemos que adoptar, ¿vale? Así que nada, ya tenemos analizados tanto el codo como el hombro en este plano sagital. Y ahora vamos a ver distintos planos. Vamos a ver, pues qué pasa en otros planos completamente diferentes. Nos vamos a ir ahora a un plano transversal. El plano transversal era ese plano que me corta, digamos, por la mitad y me separa el cuerpo en un hemisferio superior y en un hemisferio inferior. Y el movimiento que realizaban eran una rotación interna y una rotación externa. Entonces nos vamos a esta parte del análisis biomecánico y como bien vemos vamos a volver a empezar con este agarre medio. Y aquí tenemos lo mismo, tenemos la leyenda, tenemos dónde está cada cosa y aquí ya tenemos el análisis biomecánico hecho, que os lo tengo ya hecho desde casa. Entonces empezaremos con el agarre medio en este plano transversal y el análisis del hombro. Entonces vamos a ver qué pasa con este agarre medio y sobre todo compararlo con los otros tipos de agarres, porque al fin y al cabo, vale, sabemos que, pues que obviamente aquí estamos viendo ya en la foto, en este pequeño análisis que hemos hecho, pues que sí, hay un brazo de momento significativo. Esto significa, pues por ejemplo, analizándolo más en materia, pues que si hay este tipo de brazo de momento, si nosotros, o sea, ya significa que hay una carga rotacional, como bien veíamos en esa parte del codo, en ese plano sagital, significa pues que hay una carga rotacional que me va a ejercer rotación hacia un sentido. Entonces, si nosotros le dijéramos a Borja, Borja, déjate vencer, seguramente esa fuerza le llevaría hacia una rotación externa. Y esto significa pues que serían los rotadores internos los que tienen que preactivarse para resistir esa fuerza y ese movimiento que le quiere ejercer esta carga, en este sentido la barra. Con lo cual, ya vemos que es los rotadores internos, los que ya solo por tener esa carga rotacional del brazo de momento, los que se tienen que preactivar en todo momento en este agarre medio. Entonces veríamos como esos rotadores internos, como pueden ser ese gran pectoral mayor, como puede ser también el deltoides anterior, ya tienen que estar también preactivados ya solo en este agarre medio por ese brazo de momento. Pero bueno, ya tenemos el agarre medio, pero lo más interesante va a ser compararlo como siempre con las otras dos variantes, es decir, cuál de ellas pues me va a ejercer más o menos fuerza, cuál de ellas va a tener mayor carga rotacional. Bueno, nos vamos a ir ahora a un agarre estrecho. Y como vemos, el agarre estrecho, al fin y al cabo, como decíamos antes, es un tipo de movimiento, ese press de banca con agarre estrecho, es un tipo de movimiento que se va muchísimo más a ese plano sagital, ¿no? De flexión y extensión. Entonces, también habría un análisis, digamos, también habría ese brazo de momento que nos generaría esa rotación, con lo cual los otros rotadores, los rotadores restantes también tendrían que activarse. Pero bueno, como vemos aquí, en muchísima menor medida, de hecho, apenas hay, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo hemos hecho para esta pequeña flechita, la hemos puesto aquí para que veáis que al fin y al cabo sí que hay, pero vamos, que de hecho podemos tomar por conclusión que en el agarre medio, perdón, en un agarre estrecho en un plano transversal, apenas hay una carga rotacional sobre esos rotadores, ¿vale? Con lo cual ya veíamos como en el agarre medio sí que hay, pero en cambio en el agarre estrecho pues podríamos decir incluso que apenas hay, ¿vale? O sea, es decir, sí que son, pero tampoco es que sea algo significativo. Pero ¿qué pasa si nos vamos a un agarre ancho?
este agarre, por ejemplo. Aquí vemos como, por ejemplo, el brazo de momento es muchísimo mayor, pero muchísimo mayor. Y, sobre todo, vemos como ya sí que sí, esto hay que verlo aquí. O sea, por ejemplo, si la dirección de la línea de fuerza es esta, y el brazo de momento es todo esto, vamos a ver, bueno, fijándonos sobre todo en el otro brazo, y así no nos liamos con tantas líneas. Aquí si nosotros le dijéramos a Borja, Borja, deja que la barra te lleve el brazo hacia donde quiera, vamos a ver efectivamente que le va a generar una rotación externa en este sentido. Obviamente, y de hecho lo tenéis que ver, es decir, si yo ahora mismo dejara a Borja que se comiera la barra, es que vais a verlo, o sea, está aquí la línea de fuerza, que sería, digamos, esta misma, y ya solo por eso, donde está el eje que es aquí, pues si yo pongo aquí 200 kilos, obviamente me va a hacer así, y me va a girar en este sentido. Con lo cual, vemos como en este agarre totalmente ancho, esa preactivación de los rotadores internos para evitar que sean los rotadores, que haya una rotación externa, va a ser bestial, pero bestial. Entonces, en esta parte de aquí, por ejemplo, imaginaros que Borja tiene el punto de estancamiento en este punto, justo nada más salir de la barra, y vemos, pues podríamos decirle, vale, Borja, pues como vemos aquí en este plano tienes un brazo de momento enorme, vemos como tus rotadores internos están reventados solo por que esa carga no venza y no nos lleve a esta rotación interna, entonces, oye, pues vamos a probar, y por ejemplo nos vamos a ir a un agarre estrecho y vamos a hacer que esos rotadores internos no estén tan reventados. Vamos a ver si el problema en este sentido es del pectoral, por ejemplo. Vamos a probar a ver cómo es esto. Si aquí, por ejemplo, lo puedes levantar algo mejor, pues igual es que tienes el pectoral con un déficit de fuerza justo en este sentido. Porque aquí, como veíamos, no tenemos que hacer tanta fuerza con el pectoral, porque estamos haciendo una mera flexión de hombro. Estamos haciendo sí del pectoral, de esas partes, de esa parte clavicular y del deltoides anterior, pero no en gran medida como lo estaríamos haciendo aquí, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos ese plano transversal, análisis del hombro. En el codo no lo vamos a hacer, ya que al fin y al cabo, pues como bien veíamos, el codo se rige sobre todo en ese movimiento de flexión y extensión, en ese plano sagital. Entonces, bueno, ya vemos cómo tenemos ese plano transversal y ese hombro. Entonces, haciendo un pequeño repaso, vemos como el agarre que más brazo de momento, que más carga se lleva, es ese agarre ancho. En segundo lugar sería el agarre medio y en tercer lugar sería ese agarre estrecho. Con lo cual son cosas a tener en cuenta a la hora de analizar ese punto de estancamiento. Pero vamos a ver qué pasa si nos vamos al plano frontal. En el plano frontal vamos a hacer un repaso, ese plano frontal que me divide el cuerpo en anterior y en posterior, y al fin y al cabo pues el eje es el mismo, es ese eje que va desde anterior hasta posterior, y los movimientos eran de abducción y adducción. AB significa que abro, es decir, que separo ese segmento de mi cuerpo, y AD, es decir, que cierro y que acerco ese segmento, que en este caso pues será el brazo que vamos a tomar como referencia en este press de banca. Entonces vamos a ver, con un agarre medio, analizando el hombro, qué tipo de brazo de momento tenemos. Al fin y al cabo, pues como decíamos, este análisis nos sirve, pero sobre todo lo que nos va a servir va a ser pues compararlo con los siguientes. Entonces tenemos aquí Borja, guapísimo, sentado tumbado en el banco. Y vamos a ver, pues qué pasa. Bueno, pues como bien vemos como ese brazo de palanca es, pues bien, significativo. Todavía no tenemos otras referencias, como los próximos análisis de ese agarre cerrado y ese agarre ancho. Pero bueno, vamos a ver aquí, vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos aquí el eje, que vamos a valorar el hombro. Tenemos este brazo de palanca, tenemos la línea de dirección de la fuerza, que bueno, en realidad sería, digamos, mucho más en el otro sentido, pero vamos, para que lo veáis, sería esta, ¿vale? Y aquí tenemos este brazo de momento. Entonces vemos como el brazo de momento en este tipo de agarre, pues bueno, es significativo. Pero lo que nos va a interesar va a ser compararlo con los otros tipos de agarre. Con lo cual vamos a irnos a ese agarre estrecho. ¿Qué pasa? Aquí vemos de una diapositiva a otra, del agarre medio al agarre estrecho. Aquí tenemos el agarre medio y vamos a fijarnos ahora en este brazo de palanca, ¿vale? Como bien veíamos, normalmente asociamos esa reducción del brazo de palanca con la reducción del brazo de momento. Y aquí, como vemos, pues también pasa, como pasaba en ese plano sagital. Entonces, como vemos, al reducir ese brazo de palanca,
aunque la línea de, aunque el sentido de, aunque el sentido de la dirección de la fuerza sea el mismo, pues ya solo por reducir ese brazo de palanca, por juntar más los brazos, por irse en ese agarre medio, perdón, en ese agarre estrecho hacia un plano mucho más sagital, pues esa abducción se va a reducir. De hecho, lo que va a producirse de aquí a aquí es una abducción, porque junta los hombros, ¿no? Entonces, como bien vemos, pues de una variante del agarre medio al agarre estrecho, vemos cómo ese brazo de momento se reduce. Pero, ¿qué pasa si nos vamos a la otra variante? Es decir, a la variante del agarre ancho. Aquí tenemos el agarre ancho y como vemos, el brazo de palanca aumenta una barbaridad comparado tanto con uno como con otro. También la abducción aumenta muchísimo y ya de por sí, pues ese brazo de momento va a aumentar. Con lo cual, ¿qué significa? Pues que tanto en un sentido, es decir, tanto en una variante como en otra, al fin y al cabo lo que esta carga nos va a querer generar va a ser una abducción, es decir, separarnos el brazo. O una abducción, digamos en este caso, por ejemplo, horizontal. Porque lo estamos viendo como si fuera una abducción, digamos, un poco horizontal, ¿vale? Entonces, en esa abducción horizontal, o esa abducción, digamos, normal, nos va a generar que esos adductores, como son el gran pectoral mayor, también veíamos como el deltoides anterior también tiene esa capacidad de abducción, van a estar bastante reventados. Sobre todo en este agarre, en este tipo de agarre que es el agarre ancho. En el agarre estrecho vemos como van a estar trabajando o preactivados o van a tener que trabajar mucho menos mediante este análisis biomecánico. Y en el agarre medio, pues veíamos que quedaría, digamos, en segundo lugar. Con lo cual, haciendo una especie de podium, en primer lugar, de brazo de momento, de carga rotacional, de torque que se lleva ese hombro en las diferentes variantes, estaría la variante del agarre ancho. En segundo lugar, estaría la variante del agarre estrecho, de medio, perdón. Y en tercer lugar, del agarre estrecho. Ahora sí que sí. Pero si os dais cuenta, aquí también, por ejemplo, aprovecho esta diapositiva para, por ejemplo, analizar y que sea mucho más visible el análisis que hacíamos anteriormente de esa rotación externa que nos provoca ese agarre ancho. Como vemos, vamos a ver, por ejemplo, aquí ese pedazo de abducción que hay y como vemos, mirar dónde está el codo, que está aquí, y mirar dónde está la barra. Entonces, si ahora mismo la barra él la dejara caer, esto rotaría en este sentido. Entonces, los rotadores internos que rotan en este sentido son los que tienen que estar preactivados. Entonces, como bien vemos, incluso desde distintos planos podemos ver diferentes cosas. Por ejemplo, en este plano frontal también hemos valorado esa capacidad de abducción horizontal. Y también hemos podido valorar esa capacidad de rotación interna y de rotación externa. Entonces, como bien veis, obviamente es muchísimo mejor irse a los planos, como por ejemplo aquí en este plano sagital, como analizábamos, pero también vemos cómo a partir de un plano podemos incluso analizar otros. Al fin y al cabo, lo que tenemos que tener en cuenta es de dónde a dónde va, dónde está la carga y dónde queremos y dónde tenemos que trazar ese brazo de momento. Así que nada, chicos, esta ha sido la parte de la biomecánica. Espero que os haya gustado, espero que lo podáis aplicar y que sea muy útil. Sé que es algo, digamos, relativamente difícil de ver, pero estoy seguro de que os va a quedar muy claro. Y si no es así, por favor, pues ya sabéis que tenéis el foro, tenéis las dudas, cualquier tipo de inquietud nos la podéis transmitir. De hecho, también haremos otra mesa redonda en la que si tenéis alguna duda que no os quede del todo clara, lo podemos hacer de una forma mucho más práctica, sin problemas. De hecho, estamos aquí pues justo para eso, para ayudaros y para intentar que entendáis todo lo que al fin y al cabo estamos aplicando y os estamos intentando enseñar. Sabemos que son
muchos conceptos, habrá gente al que se les escape algunas cosas, otra gente que no, pero por eso mismo quiero fomentar pues esa participación en el foro, que al fin y al cabo, pues bueno, está para eso, y cualquier cosa que se os pase por la cabeza, apuntárosla, preguntarla, que estamos aquí para ello y sin ningún problema os vamos a ayudar en lo que necesitéis, o incluso si necesitáis estudios, si necesitáis cualquier otra cosa, pues obviamente estamos aquí a vuestra disposición y lo que necesitéis. Así que nada, chicos, nos vamos a ver ahora en la parte del análisis cinemático con un programa que se llama Kinovea. Y vamos a ver diferentes cosas también que podemos sacar de otros tipos de programas, como vemos que es este Kinovea, y vamos a hacer pues ese análisis cinemático, vamos a ver la trayectoria de la barra, velocidades, vamos a ver unas cosas y unas herramientas bastante prácticas para todos aquellos, por ejemplo, que no tengáis algún encoder, que queráis ver esa velocidad de la barra, entonces, bueno. Vamos a ver muchas cosas más, muchas herramientas, así que nada, nos vemos ahora en un ratito y espero que os haya gustado. Así que nada, un saludo.